Hola, bienvenidas de nuevo, bienvenida Gema, ¿cómo estás? Hola Javi, gracias. Bien, aquí lista y preparada para esta tercera clase de este training Yo Emprendedora. ¿Cómo estás tú? ¿Tú? Muy bien, contenta, me ha encantado este training y las respuestas que hemos recibido, los comentarios, y constatar que en realidad es muy importante desarrollar el mundo interno y las habilidades personales del emprendimiento, de la emprendedora, y que eso repercute en el emprendimiento directamente. Así que por eso hoy día vamos a estar viendo el último tema del training, que son las emociones que interfieren o que entorpecen o que bloquean nuestra productividad, nos desvían desde del propósito, nos dificultan la abundancia, que era lo que hablábamos la semana pasada. Mm, sí, y digamos como que entre comillas, por así decirlo, lo peor de eso es que muchas veces no nos damos cuenta de que en realidad las decisiones que estamos tomando o que nos estamos entrampando, porque hay emociones de las cuales no hemos tomado conciencia. Entonces, creemos que estamos tomando ciertas decisiones por razones súper justificadas, pero en realidad las emociones que están detrás, si las analizamos, llegamos a la conclusión de que, wow, o sea, si me doy cuenta de esto, ya esta razón que me di en ese momento no me sirve. ¿Mm? Claro, y te da la posibilidad en el fondo de tomar una decisión más consciente y integrando este aspecto emocional en vez de solo rechazarlo o evitarlo, y de pronto redirigirte como de manera íntegra para cuidarte a ti también en el proceso. Exacto. Sí, súper bien. Entonces, bueno, hay una gama de emociones, digamos, la parrilla de emociones es bien amplia, ¿ya? Pero la idea es que hoy día podamos abordar principalmente dos emociones que yo siento que son súper, súper importantes o son estados emocionales que son súper importantes. Uno, el que tiene que ver con la culpa y la otra que tiene que ver con el placer. Eh, digamos, agradables y desagradables, porque las emociones no son ni buenas ni malas, eso es algo que afortunadamente se ha ido socializando más actualmente. Antes se hablaba como de emociones negativas y emociones positivas, no. Hay emociones que nos agrada más sentirlas y hay otras emociones que nos desagrada sentirlas, pero todas las emociones tienen un mensaje. Ahora hay también otras también muy importantes, como la rabia, como el amor, como el miedo. ¿Ya? El miedo es algo que nos frena muchas veces, pero yo creo que hoy día podemos centrarnos en una agradable y en una desagradable, para que no sea solamente hablar de la emoción desde el desagrado. No sé si estás de acuerdo, Javi. Estoy muy de acuerdo, y además que la culpa es un tremendo tema que podríamos estar hablando solo de la culpa durante mucho rato, porque realmente interfiere muchísimo, sobre todo en lo que hablábamos la clase pasada, en temas de cobrar, de permitirse recibir lo que merecemos, de abrirse a recibir y no solamente como estar constantemente entregando, 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 y como de alguna manera asumiendo muchas responsabilidades, pero sin saber por qué. Sí, sí. Y voy a tomarme eso que tú dijiste, porque el entregar, 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 entregar es un síntoma de que puede haber culpa detrás y no nos hemos dado cuenta. Uh -huh. Si tú eres una emprendedora que sientes que está constantemente al servicio de otros, pero que eso te desgasta, que en el fondo estás más centrada en las necesidades de otras personas, es muy importante que tomes atención y revises que puede ser que esa conducta esté basada y sea una consecuencia de culpas que tú sientes. ¿Por qué? Porque el centrarte y el preocuparte en ti está en contra de algo que aprendiste. Y aquí es donde tenemos que ir un poquito como a hilar fino, en el sentido de que cuando sentimos culpas porque hay un aprendizaje previo que nos dice que eso que estamos haciendo hoy día o eso que querríamos hacer no es coherente con una norma que yo aprendí. O sea, toda culpa inconscientemente transgrede una norma. Entonces,
cuando queremos preocuparnos de nosotras, que es algo que nos pasa mucho a las mujeres, y cuando digo preocuparnos de nosotras, no solamente es darnos tiempo para nosotras, lo es, pero también es preocuparme de mi emprendimiento, poner límites, decirle que no a ciertas personas, valorar mi trabajo, decirle que no a ciertos clientes. Cuando yo hago eso o pienso en hacer eso y me siento culpable, es porque de alguna manera en mi inconsciente hay una norma que dice, no tienes que decirle que no al resto, no puedes poner límites, no te preocupes de ti porque eso es negativo, eso no lo hacen las mujeres. Entonces, cuando yo tengo un deseo que se choca con una norma que aprendí, aparece la culpa. Mira, entonces tendríamos que ir ahí a cuestionar la norma inconsciente que está olvidada de alguna manera, como hacer una reconexión con nuestra historia para traer ese aspecto de nuestra historia al presente y darnos cuenta que quizás esa norma ya no nos representa o ya no es un aspecto actualizado de nuestra vida. Súper, súper. Entonces, claro, como primer paso, dices tú, es ir a identificar desde dónde viene esa norma. O quizás otro paso previo es identificar cuál es esa norma aprendida que mi inconsciente siente que estoy transgrediendo. Que aparezca ahí esa norma o esa norma ética, por decir así. Y luego identificar de quién la aprendí. Y luego poder identificar lo que tú dices. Si es que hoy día esa norma es aplicable o no, ¿ya? Porque por contexto, por ejemplo, incluso por un tema generacional de años, tal vez hace 30 o 20 años atrás, claro, era mucho más sancionado que las mujeres, o más años incluso, no sé, era mucho más sancionado que las mujeres, ¿cierto?, trabajaran y dejaran a sus hijos a cargo de un tercero, ¿cierto? Eh, pero tal vez hoy día esa norma ya está desactualizada, ¿cierto? A pesar de que efectivamente nunca debió haberse instaurado, pero tal vez hace 30 o 40 años más habían elementos culturales que nos hacían creer más en eso, ¿ya? Hoy día tenemos súper claro que es posible que una buena mamá va a ser una buena mamá aunque trabaje, o puede haber una pésima mamá aunque no trabaje y no emprenda nunca, ¿cierto? O sea, no está relacionado con eso. Entonces, podemos actualizar esa norma o podemos decir y preguntarnos de qué manera yo puedo, entre comillas, respetar esa norma que me dice que, en este caso sería, una mamá tiene que cuidar a sus hijos, de qué manera puedo cumplir con esa norma sin atentar en contra de mi emprendimiento, sin atentar en contra de mis necesidades personales, sin sobrecargarme, etcétera, etcétera. Entonces, como un replantearse, no significa ir en contra de las normas, así como, wow, como atropellando, decir, no, es que yo no, digamos, no sé, así un caso extremo. Eh, Definitivamente no quiero hacerme cargo de la maternidad si ya tengo un hijo, ¿cierto? Se trata de flexibilizarlo, actualizarlo y buscar cuáles son esas alternativas. Uh-huh. En el fondo que aún cumpliendo tu norma interna puedas también desarrollarte y tener lo que tú necesitas para hoy día estar tranquila y cuidar a tus hijos y al mismo tiempo desarrollarte como persona. En ese sentido, como si pensamos en esa norma. Pero Exacto. qué tremendo desafío es, porque en el fondo, antes de encontrar esa norma, tenemos que conectar con la culpa. Y muchas veces para conectar con la culpa tenemos que conectar con qué conductas o qué decisiones o qué acciones estamos tomando y que quizás no son las mejores o no nos están llevando a lugares de desarrollo o de crecimiento, porque muchas veces no estamos conectadas con lo que sentimos emocionalmente por lo mismo que tú dices, porque nos explicamos mediante la razón lo que nos pasa. Sí, Javi, qué importante eso que tú dices, porque a mí me ha pasado que hay clientas que me dicen, yo no me daba cuenta que me sentía culpable por eso. O sea, eso que tú estás diciendo es como fundamental, esta desconexión que tenemos de lo que sentimos. ¿Por qué? Porque de alguna manera para entrar en este mercado, entre comillas, para entrar en este mundo que está mucho más masculinizado, las mujeres hemos caído en el error de desconectarnos de nuestras emociones. Y desde ahí perdemos una brújula súper importante. Porque cuando tomamos conciencia de cuál es la emoción que está ahí haciéndome decidir,
Entonces, puedo tener mucha más amplitud de decisión, o sea, posibilidades de acción. Si yo me siento culpable porque estoy dejando a mis hijos de lado, entonces voy a poder buscar una solución para eso. Pero si yo no tomo conciencia, o voy a dejar mi emprendimiento botado, o voy a negar que realmente me importa el estar acá, el sentirme también una mamá presente, lo voy a negar y a lo mejor incluso voy a actuar al contrario, o sea, me voy a rebelar y efectivamente en sí voy a actuar negligentemente. Entonces, el no estar conectada con nuestras emociones nos quita muchas, muchas posibilidades. ¿Y cómo podemos, Gema, volver a conectar con nuestras emociones? Así como dar una primera puertecita, una primera forma de acceso, de estar en contacto con las emociones, porque eso que tú dices es muy cierto. Muchas veces las mujeres para entrar al mundo laboral o al mundo competitivo entran desde un aspecto muy masculinizado y en desconexión de sus afectos. Y por otra parte también está esta otra mirada de que hay emociones buenas y emociones no buenas, que mejor no sentir o que mejor como echar un poquito para el lado, guardar debajo de la alfombra. Entonces, ¿cómo podemos hacer cuando nos damos cuenta que en realidad hacerse las locas de las emociones no es posible porque están ahí e interfieren y tienen un impacto de todas formas en nuestras decisiones y en nuestra conducta? ¿Cómo hacemos para retornar y volver a conectarnos? Súper. Bueno, esa pregunta yo creo que está relacionada con la otra emoción, que tiene que ver con el placer, ¿ya? Pero antes de ir al placer, hay como un intermedio que tiene que ver con la pausa, ¿ya? La pausa del no trabajo, del no estar con otros, del no estar haciendo cosas, esa pausa es muy temida. No la queremos, primero porque las personas ocupadas son más importantes y segundo porque esa pausa implica un conectar conmigo y escucharme. O sea, las emociones siempre están ahí, siempre nos van a mandar mensajes. Lo que pasa es que nosotras no nos damos el tiempo de escucharlo. ¿Y cuándo podemos partir reconectando con eso? Es con espacios de pausa, de estar presente y de sentirnos. O sea, lo primero yo siento lo más básico es siempre dentro de tu día el hacer espacios para poder hacer pausa en el trabajo. O sea, si tú trabajas en tu casa, si tienes un emprendimiento, si tienes un espacio, una oficina donde tienes que ir, si estás con clientes, si tu trabajo es siempre salir a terreno, independiente de la modalidad que sea, es parar, detenerte y centrar y decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento hoy? Y ojo, que la respuesta tal vez no va a llegar automática, no va a decir, oh sí, hoy día siento pena, oh sí, hoy día siento culpa. No. Cuando tú le haces las preguntas adecuadas a tu cerebro, a tu alma, a tu espíritu, la respuesta va a venir en algún momento, pero primero tenemos que darnos la posibilidad de preguntarnos, ¿ya? Otra forma de conectar con las emociones, siento yo, tiene que ver justamente con preguntarnos, o sea, con preguntarnos ya desde el área más racional, pero dejando que la respuesta no aparezca inmediatamente. Es como, ok, hoy día le dije que no a este cliente, o sea, hoy día le dije que sí a este cliente, que no me iba a pagar lo suficiente. ¿Cómo estoy con eso? ¿Cómo me siento? ¿Qué me produce esta? ¿Qué consecuencias me trae esta decisión de haberle dicho que, bueno, este cliente, tomé este cliente aunque no me estaba pagando lo que yo quería? Y uno se puede permitir ahí una lluvia de ideas. Yo uso, por ejemplo, a veces me grabo y me escucho después para cuando tú te sales y te vuelves a escuchar, puedes en el fondo decir, wow, pero eso que yo dije puede estar conectado con esto otro. Entonces, yo creo que hay muchas estrategias que uno puede usar en lo práctico, pero yo creo que la clave, Javi, como por primer paso, es hacer una pausa y detenernos a mirarnos desde preguntas y desde el respirar y decir, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? Claro, o sea, es detenerse y observarse y preguntarse. Y en ese sentido también otra cosa que ayuda como método de observación es observar el cuerpo, porque muchas veces cuando estamos desconectadas de las emociones es el cuerpo el que se encarga de transmitir ciertos mensajes. Entonces cuando empezamos quizás con un dolorcito de estómago, con un dolor de cabeza o con mucho cansancio o con, como con una reacción así de sobreestrés, de desgaste físico, también por ahí las emociones están comunicándose.
Sí, de todas maneras, Javi, siempre, siempre no hay que, nada es casualidad. O sea, si no, es que justo, incluso hasta un pequeño accidente, o sea, o gran accidente, pero es como, justo después de que no, después de que le dije que bueno, a este cliente que me sentí pésimo porque no era lo que yo quería, voy y me corto un dedo, por ejemplo. O sea, nada es casualidad, nada de lo que nos ocurre es casualidad y tal como tú dices, hay que escuchar el cuerpo. Y, y desde ahí es como salir a esta otra emoción, que es la emoción del placer, que es un estado en realidad como de satisfacción plena y que las mujeres justamente cabe en este espacio porque nos sentimos muy culpables por darnos espacios de placer. Entonces están muy unidas, ¿ya? Y el placer, así como la culpa nos hace ser muy poco productivas, el placer nos puede hacer ser muy, muy productivas, ¿ya? Porque neurológicamente, cuando estamos conectadas con experiencias de placer, generamos ciertos neuroquímicos que nos hacen volver a nuestra actividad más alerta, más atentas, más creativas, con mayor foco. Entonces, es un acto biológico. Chamalú, que es este guía espiritual colombiano, eh, dice que el placer es un derecho preventivo. O sea, así de importante porque en el fondo nos previene tanto de cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro espíritu, cuidar nuestro ser, como también nos ayuda a poder conectar mejor en lo concreto, en lo cotidiano, en lo práctico, nos da muchas más herramientas. ¿Mm? Bueno, y en ese sentido el placer también yo creo que está directamente ligado con el propósito. Sí, sí, de Porque todas maneras. cuando tú estás trabajando con sentido y sientes que estás con un propósito claro y actuando en el fondo con ese foco, es súper probable que disfrutes mucho lo que hagas. Y ahí te proteges porque esa condición placentera te ayuda a compensar los momentos en que son obvios que no son de mayor placer. O sea, dentro de esto de vivir con propósito, no todo es miel sobre hojuelas. O sea, hay momentos muy desafiantes, hay momentos que nos dan mucho susto, desagrado, que no nos gustan, pero el estar convencidas de que este es un estado como placentero a largo plazo, por decir así, estable, entonces esto que puede ser un disgusto o el desafío queda muy chico frente a ese otro estado que es más constante. Entonces también nos fortalece para eso. Ahora, ojo, que no es cualquier placer, Uh -huh. es un placer que realmente nos haga bien, no es ese placer que yo me doy para escapar de lo que podría estar haciendo y que realmente me lleva hacia donde quiero ir. No es ese placer de decir, ay, no, hoy día no me levanto porque me merezco descansar. Sí, tal vez, o sea, a ver, no es que quedarse en la cama esté mal, pero te mereces descansar porque realmente te quieres hacer un cariño y un regaloneo o te mereces descansar porque te estás arrancando de algo que no quieres hacer. Claro, ahí hay que distinguir el placer de la procrastinación, Y hay de que, todo. hay que distinguir el placer de la evasión, o sea, hay que también otra vez estar observando y pudiendo identificarse y conociéndose también. Si finalmente este es un proceso de autoconocimiento, en donde nos conocemos en los momentos más difíciles, en los momentos mejores, pero que necesitamos estar explorando permanentemente en nosotras. ¿Te parece, Gemma, que hagamos un resumen de lo que hemos hablado hasta acá? Porque ahora se conectaron más personas, entonces quizás llegaron un poquito tarde para que puedan volver a tomar el hilo desde el principio. Súper. Bueno, estamos hablando de que existe una gama tremenda de emociones, pero hoy día estamos hablando solamente de dos, que es la culpa y el placer, porque están netamente ligadas ambas. Y en relación a la culpa, hemos visto cómo es que entorpece ciertas decisiones, ¿cierto? Que cada vez que sentimos culpa, tiene que ver con que hay una norma a nivel inconsciente que sentimos que estamos transgrediendo y por lo tanto nos sentimos malas o en falta, ¿cierto?
¿cierto? Y eso implica una sanción, eso implica que si nos sentimos culpables porque creemos que nos merecemos un castigo, tal como en el sistema judicial, el que es culpable merece un castigo. Bueno, internamente funcionamos igual. Entonces, es muy importante ir a buscar cuál es esa norma que yo creería que estoy transgrediendo. Pusimos el caso de una emprendedora que tal vez siente que está dejando de lado a sus hijos, entonces se siente culpable, entonces no le da el tiempo que corresponde a su emprendimiento. Y es importante ir a buscar cuál es esa norma que siente que está transgrediendo, que en ese caso podría ser las mujeres solamente tienen que ocuparse de sus hijos, ¿ya? Y aunque hoy día estemos en una era en que sabemos que eso no es así, pero hay que ir a buscarla, porque, ojo, podemos decir, no, yo ya no creo en eso, pero internamente tengo una tortura y ni siquiera me atrevo a reconocerlo, como tú decías, porque cómo yo me voy a sentir culpable de dejar de lado a mis hijos si hoy día las mujeres tenemos que liberarnos. Entonces, como que liberarnos fuera incompatible con ser madres. Entonces, hay toda una mezcla y un enredo que nos complejiza mucho y ahí estábamos dando la clave que tiene que ver con parar para poder conectarnos con nuestras emociones, escucharnos, preguntarnos constantemente cómo me siento, qué me genera esto que hice, esta decisión que tomé hoy día. Le dije que sí a este cliente. ¿Qué tan tranquila estoy con esa decisión? Si no me sintiera culpable, tal vez, le habría dicho que bueno, ¿qué otra decisión habría tomado? Y por otra parte está el tema del placer, que nos sentimos muy culpables las mujeres por darnos espacios de placer, pero es un acto absolutamente preventivo en términos de que el placer nos protege neurológicamente porque se generan. Volver a nuestro trabajo, y aquí voy a dar algunas razones de por qué el placer es necesario. Ahí volviste, Javi, muy bien. Algunas claves de por qué el placer es necesario, porque disminuye el estrés, y cuando uno trabaja bajo estrés, no está agregando valor a lo que hace, está simplemente resolviendo. Yo siempre digo esto, trabajar bajo estrés es como cuando el curado dice, curado manejo mejor. Todos alguna vez escuchamos a algún amigo en la juventud, o bueno, espero que a estas alturas de la vida ya no, pero en alguna época más adolescente escuchábamos a alguien que dijo, curado manejo mejor. Y en realidad, cuando tú estás bajo estrés y dices, no, yo bajo presión funciono mejor porque cumplo, porque entrego todo, en realidad lo que está sucediendo es que sí, cumples porque tienes herramientas, pero no estás entregando tu 100%. Entonces, el conectarte con espacios de placer te agrega valor realmente a lo que tú vas a hacer, al contrario de lo que creemos que es estar perdiendo el tiempo. Sí, sí, y además que, claro, puedes cumplir, pero ¿a qué costo? También esa es una pregunta interesante de hacerse. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de que cumplas de esa manera? Sí, totalmente. Otra cosa que he visto en las emprendedoras que tienden a trabajar bajo presión es que tienen un desgaste muy grande en sus relaciones, porque están muy, muy cansadas, tienen un desgaste en su salud muy grande también y que les cuesta verlo hasta el momento que ya llegan al médico y les dice, oye, ya no puedes seguir así. Entonces hay una desconexión muy grande y en realidad se pone, bueno, yo digo ya, ok, si tú no te importas, bueno, es tu derecho el que no te importes tú, a elegir no importarte, pero pones en riesgo relaciones y a veces la toma de conciencia parte por ahí, porque a veces las parejas o los hijos están como con la alarma y diciendo, oye, no te veo, oye, te amaneces trabajando, y a veces por ese estrés se incurre en conductas que son súper dañinas, porque yo hasta he conocido personas que trabajan escondidas, por ejemplo, porque, se sienten muy culpables o no quieren exponerse, y es súper válido, no quieren exponerse a que alguien más ya las siga retando. Y eso es súper válido, ¿ya? Y ese es un patrón que se repite mucho. Eso yo no lo he visto una sola vez, lo he visto muchas veces
en mujeres como que tienden a dejar trabajan como en el ciclo de la procrastinación y después trabajan bajo estrés, bajo presión y hay como ¡pum! Un desgaste tremendo a todo nivel. Mm. Fíjate que yo rescataría de esto que estamos conversando algo que quizás no tenemos tan en cuenta y que es la contradicción. Las contradicciones. La contradicción entre, por ejemplo, que hablábamos sobre la culpa, sobre estas normas internas que pueden ser muy inconscientes y que pueden ir en otra dirección completamente opuesta de nuestras decisiones conscientes, por ejemplo. O esto Sí. mismo que tú estás diciendo también, como el trabajar en exceso versus otros periodos de procrastinación. Entonces tenemos contradicciones y también tenemos que aprender a, primero, hacernos conscientes de esas contradicciones y después buscar la manera de integrar, de balancear la polaridad. Sí, es que vivimos como en esa contradicción que nos hace estar como en esos enredos, en un bucle como sin fin, porque por una parte sabemos que podríamos hacer las cosas de una manera distinta, tenemos ciertas señales, pero hay algo que también nos atrapa a seguir funcionando como constantemente de la misma manera nociva. Sí, y Y ahí yo me quedo con lo que tú dices de la pausa y la conciencia observadora. Eso es un aspecto clave. Hacer esta pausa que puede ser quizás escribir todos los días cómo estás, cómo te sientes, cómo estuvo el día, o como dices tú, parar después de alguna decisión y pensarte esa decisión, pero intercalar pausa, observación, reflexión, preguntas. sí, es súper fácil caer en esto del mundo acelerado, de que todo tiene que ser rápido, de que tenemos que estar siempre ocupadas por miedo a que nos cuestionen. Es súper fácil caer en eso y ahí es donde vale esto como de empoderarnos y en el fondo transmitir seguridad. Yo siento que más nos cuestionan en la medida que nosotras mismas no nos sentimos seguras de lo que estamos decidiendo. O sea, si yo creo que en este momento necesito descansar, por ejemplo, voy a ser súper sincera, hace unos 2 o 3 días atrás yo estaba súper cansada, estaba todo mi periodo y esos días son como de cansancio, de mucho sueño. Y yo a las 9 de la noche, ninguno de mis dos hijos estaba acostado y dije, adiós, se acuesta, buenas noches, ahí está todo ok, tú te pones pijama, te lavas los dientes, te acuestas, adiós, el otro ya que es más grande, su tema, y me fui a acostar, cerré la puerta, buenas noches, y cada uno fue responsable de acostarse. ¿Qué es lo que tiende a hacer uno como mamá? Terminas tu trabajo y como que tu trabajo es un negocio, tu emprendimiento es tu negocio y tu casa como que fuera el otro negocio. O sea, no se cierra la casa hasta que no están todos acostados y tú te vayas a dormir al final. Ese es un típico hábito, No, ¿cierto? y muchas veces no solamente cierras todo el negocio, sino que acuestas a todos en la casa y después te pones a trabajar. Sí. Además, eso debo reconocer que hace tiempo ya lo dejé de hacer, lo hice mucho tiempo, ya no lo hago. O sea, a cierta hora ya no se trabaja más en esta casa y listo. Pero claro, o sea, yo sé que hay muchas mujeres que no se atreverían a dejar a que su hija, por ejemplo, mi hija tiene 7, a que su hija se cerró la puerta y verá cómo se acuesta. A lo mejor me van a decir, pero como que inconsciente, tiene 7 años, es una niña pequeña. Estoy al lado, si necesita algo me llamará, pero sé que se las puede arreglar. Y no pasa nada que de vez en cuando la mamá se desaparezca. Pero para llegar a eso, tenemos que tener conciencia de qué realmente nos hace sentir culpables para poder trabajarlo y abordarlo. Porque si no, estamos como haciéndonos las lesas nomás, como tú dices, ahí bajo la alfombra. Así es, sí. Y qué importante esto que tú mencionabas como del seguir, el seguir a costa de todo. Está muy relacionado con lo que hablábamos en la primera clase de los resultados. Eso muchas veces está relacionado con que nos exigimos ciertos resultados y estamos con el resultado, el resultado, el resultado, el resultado. Entonces yo tengo que cumplir y llegar a ese resultado independiente de cómo lo haga, independiente si en el camino me dio, no sé, un patatún, no importa si dejé a toda mi familia botada, pero yo cumplo con ese resultado. En Sí, cambio, cuando lo estamos desde el propósito nos dice, no hay un resultado fijo tan concreto y un plan tan inamovible.
el resultado puede ser móvil. Y en ese sentido también, otra vez, nos protege y nos permite estar escuchándonos emocionalmente. Sí, sí, de todas maneras. O sea, no apegarse a un resultado fijo porque es muy, muy dañino. Y ojo, que de repente hay ciertos resultados que también son súper poco medibles, porque es como, por ejemplo, en este caso, en decir, yo tengo que ser una emprendedora de éxito, tengo que ser una buena mamá, tengo que ser una pareja ideal. Ok, pero ¿qué es eso? Uh-huh. O sea, ¿quién mide eso realmente? Si Sí. finalmente es algo que se construye día a día. O sea, yo en este caso puedo explicarle a mi hija y decirle, hija, me siento súper cansada, hazlo tú. Obviamente no se lo dije así como lo expresé, sino que fue como la caricaturización para manifestar como el límite, ¿cierto? Pero yo puedo explicarle y decirle, hija, tengo palabras para poder explicarlo, es decir, estoy súper cansada, necesito que te hagas cargo de ti en este espacio, en esto que está súper protegido. Y Uh-huh. ok, y ya está súper bien. Pero, pero en el fondo es como, eso ese no es mi resultado. O sea, que yo haya dejado a mi hija ese día acostándose sola, no es el resultado de que soy buena o mala mamá. Es parte del proceso, en el fondo. Exacto. Y claro, entonces, como que, ¿qué es ser una buena mamá? ¿Cuándo podemos decir eso? ¿Cuándo podemos decir que soy una súper buena emprendedora o una buena empresaria? Si al final todos los días eso va a ir cambiando y los resultados de hoy día van a ser distintos a los de mañana. Uh-huh. Sí. Entonces, estar otra vez atentas a ese proceso, atentas a esas transformaciones y dentro de esta atención, atentas a nuestro mundo interno, a nuestras emociones, a observarnos, a hacer una pausa, a preguntarnos cómo estamos, a revisarlo y de verdad a conciencia hacer las modificaciones y los ajustes que sea necesario hacer. Exacto, sí, sí, totalmente. Oye, Javi, ¿te parece que Teníamos saludemos? Sí, ¿Sí? teníamos un comentario aquí nos comentan que le encanta esta diferencia entre placer y procrastinación. Claro, no es lo mismo. Sí, sí, es súper importante. Y como yo sé que tú ahí no tienes acceso a los nombres, porque esta plataforma es muy curiosa, está María Núñez, nuestra María hermosa. Claro, ella fue la que dice esta diferencia. Cariños María, creo que estás ahí. Y también está Katia viéndonos, cariños Katia. Eh, bueno, eso. No sé si te parece, Javi, que vamos redondeando y cerrando ya. Perfecto, sí. Creo que está todo bastante redondito y también hilado entre estas tres clases que comenzamos hablando del propósito, de lo importante que es usarlo como un mapa de ruta en nuestro emprendimiento, visualizar nuestro emprendimiento como un proceso y no solamente como un fin allá planificado y estático. En ese proceso también abrirnos a la idea de cambiar ciertas creencias o de revisar ciertas creencias que nos limitan en vez de incentivarnos. Y hoy día estamos cerrando con la idea de que hay muchas emociones y hay un movimiento interno constante que influye y que es parte de este proceso del emprender, que tiene que ver con nuestros estados de ánimo, con nuestras emociones o con nuestros afectos, y cómo muchas veces las emociones influyen de manera significativa en las decisiones y en las acciones que tomamos en nuestro emprendimiento. De todas maneras, súper buen resumen y muy redondito, Javi. Y bueno, obviamente invitarlas a poner en práctica esta pausa, esto de conectarse, de hacerse las preguntas que dijimos, las consecuencias de esta decisión que tomé, cómo me impactan, cómo me siento. Poner en práctica lo que hemos revisado antes, los otros videos, las preguntas para conectar con el propósito también son muy importantes. El tema de trabajar la mentalidad. Si no han tenido acceso ahora en el grupo, recuerden que lo van a recibir en sus mails si es que se registraron con nosotras. Y por supuesto, si quieren seguir tomando más acción decidida y totalmente, digamos,
aplicada a su propia vida. El 15 de diciembre las esperamos. Todavía hay tiempo para inscribirse al workshop Yo Emprendedora a precio de preventa. Así es que son súper bienvenidas. Hemos dado un día más, así que hasta mañana vamos a estar con el valor de preventa cerrando el mes. Para que todas puedan acceder, el valor es de 45.000 pesos y si te inscribes mañana, el valor es de 30.000. Si no puedes asistir, por favor, aplica todo lo que hemos revisado en estas clases y si puedes asistir, no te lo pierdas, no lo postergues, acompáñanos porque queremos ayudarte de una manera muy firme, pero amorosa, a poder conectarte contigo y a seguir avanzando. Sí, sí, y de verdad cerrar un poco solamente agregando la idea de que es muy cierto y es muy efectivo que cuando trabajamos en nuestro mundo interno, los resultados, si queremos hablar de resultados, en el emprendimiento son muy diferentes. Nos sentimos más a gusto, nos sentimos más satisfechas, nos sentimos más libres y ganamos más dinero. De todas maneras. Listo, gracias Javi, gracias a todas las que nos acompañaron hoy día. Hasta el 15 entonces, las esperamos. Un Sí, besito. chao, chao. Chao, Gemma.